una familia de una señora, una abuela de 72 años con su nieto, y esta señora, yo sabía que tenía necesidad de Cristo, fuimos a presentarle a Cristo, ella aceptó a Cristo, y para honra y gloria de Dios, hermano, hemos establecido una nueva obra allá en Vancouver. Nos estamos reuniendo domingo a domingo en una casa que estamos a punto de conseguir un local para empezar a reunirnos como iglesia. Y me encanta mucho saber de que Dios está bendiciéndonos. El Señor mandó al ex sacerdote Manuel Vélez Pacheco, fue 17 años sacerdote de la Iglesia Católica en Toronto. Él ha venido a Cristo y él ahora está al frente de la obra en la iglesia de Vancouver. Así que, y lo que más me encanta de eso es que la señora Irma Milanova, la que viene de la iglesia, su hermano es sacerdote, su otro hermano es el director de la Universidad Católica en El Salvador, bien católica. Cuando viene Cristo Jesús le pongo a uno que ha sido católico y ahora se llevan tan bien. Ya no le dice padre, ahora le dice pastor, ¿verdad? Así que tenemos, esa es la obra, y le pido a ustedes su oración para que Dios bendiga la obra allá en Vancouver con el pastor Manuel Vélez Pacheco. Usted lo quiere invitar a su iglesia para que testifique, hermano, este hombre es un hijo de Dios, viene del catolicismo, de ser un sacerdote de 17 años y viene ahora a trabajar como un pastor en la obra. Así que estamos contentos. Luego no podíamos predicar aquí, entramos a predicar y nos salíamos, entrábamos un día y nos salíamos. Pero en eso el Señor nos llamó, tomó a bien llevarnos a México, a Tecate, México. Estuvimos por una semana en Tecate, México. Nuestra iglesia en Linden y Bellingham se preparó, con las otras iglesias que estamos trabajando, se prepararon para comprar Biblias. Llevamos Biblias, pero hermano, compramos Biblias caras. Compramos Biblias de $14 para llevar. Biblias caras, la mía no vale 14, no sé cuánto le costó a mi esposa, pero él no compra Biblias de $14, muy cara. Andábamos buscando Biblias de $3 para llevar, pero encontramos, hermanos, que los hermanos querían, no, vamos a mandar, el plan era un mexicano para otro mexicano. Entonces, cada hermano compraba una Biblia y la iglesia compró otras, nosotros compramos otras, pero el propósito era que en cada Biblia pusiera su testimonio. Entonces, cada hermano de la iglesia escribió una carta con un testimonio. Ellos no pudieron ir allá a darla, pero nosotros tuvimos el privilegio de andar tocando puertas y decíamos, le traemos un regalo de un mexicano allá en el norte, en Washington, y trae un testimonio. La Biblia era preciosa, preciosa Biblia, y el testimonio. Entonces abríamos la cartita y le decíamos, ¿la lee usted o la leo yo? Y entonces normalmente nos pedían que nosotros la leyéramos. Cada carta hizo que salieran lágrimas de mexicanos que estaban. ¿Cómo hizo el Señor? Llegó una carta de una mamá soltera diciendo, soy una madre soltera, y se la estábamos dando a una madre soltera el Espíritu de Dios. Hermano, la iglesia a la que llegamos nos recibió bien. Se unieron otras 7 iglesias de otros pueblitos pequeños. Tuvimos una campaña evangelística en una cancha de fútbol. Allí el grupo de la iglesia de alabanza de jovencitos por primera vez van como misioneros tocando al aire libre, y me decía, mucho volumen, pastor. Le dije, es que allá le digo, aquí en México se le da todo, le digo, todo, para que aquí le digo que oiga todo el mundo. Y en eso se acercó una prostituta, Zenaida. Tengo el video ahí, lo voy a compartir con el pastor Brian para que se los comparta si lo quieren ver. Zenaida se acercó a la puerta vistiendo como prostituta. La señora guapa, una señora guapa, muy guapa la muchacha. ¿Y sabe qué? Me dijo, pastor, esa es prostituta. Cuando me dijeron eso me acerqué y le dije, pase adelante, no soy digna. Pase adelante, no soy digna. Pasó adelante. Y déjeme decirle que esa noche en el llamado ella caminó y dijo, yo acepto a Cristo Jesús. Zenaida, hermano, Zenaida. Pero ahí no termina la historia, hermano. Oigan, viene Zenaida y durante toda la noche estuvo, y la última noche que íbamos a estar allá era sábado, y dice, pastor, yo me quiero bautizar. En Tecate no hay ríos, hermano. Tecate está seco, todo eso. Hermano, salimos con mi esposa a buscar una piscina inflable y compramos una piscina de niños inflable. Nos costó $67, estaba cara, con una bomba, pero más vale la sangre de Cristo, amén. Y la inflamos, hermano, en la noche antes de la campaña, la inflamos, y hermana, vino Zenaida a los pies de Cristo Jesús, y ahí públicamente pidió perdón, hermano, por todo el pecado que había hecho en su vida. Y algo precioso pasó. Su madre y su padre, que habían perdido la relación por el trabajo que ella ejercía, vinieron y estaban junto a la pila bautismal, hermano. Y cuando ella la tuvimos que bautizar sentada, pues
de una pilita chiquita, una pila pequeña. Y cuando ella viene a Cristo Jesús, ella esperaba que yo le ayudara. Y no le voy a ayudar yo, le va a ayudar su papá y su mamá, porque ellos están aquí. La cosa se puso mejor. Se unió la familia y Zenaida el domingo pasado a las 9 de la mañana hora de Washington, ella me llama y me dice: pastor, me estoy reportando, voy para la iglesia. Hermanos, Cristo está llamando a la gente. Zenaida no es hija más del diablo, ahora se le ha dado la potestad de ser llamada hija de Dios. De Dios. Vinieron otras personas a Cristo Jesús. Y hermano, la obra, hay una pequeña radio allá, hay un pequeño transistor de 40 watts, hermano, y con ese transistor en un cuartito de un pastorcito Norberto, hermano, se está predicando el evangelio. Si usted quiere mandar predicaciones grabadas, démelas, yo se las mando al pastor Norberto para que las ponga en las predicaciones. Desde un ranchito ahí, hermano, está transmitiendo con 30 watts de potencia y llega a todo Tecate como el 97.5, la voz de Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga. Seguir al pastor Iván, pero alguien que sí. Gracias, Señor, por todas las personas que se encuentran aquí en el momento. Nada más agradecerle a mi Dios las bendiciones que ha dispensado sobre el programa que tenemos ahí en Buren, el desayuno espiritual. Pues lo hemos venido desarrollando en estos 4 últimos meses, y hace 3 domingos atrás hicimos la primera graduación, se puede decir, del primer libro, Andando en el Camino de Cristo, y se graduaron prácticamente 12 personas, con un promedio más o menos de 18 de asistencia. Y estamos ahora tratando de continuar en el segundo volumen. Usted sabe, son 6 volúmenes que tiene esta serie, y los vamos a organizar para traer nuevamente pues el mensaje. Nosotros por nuestra parte nos estamos capacitando diariamente. Sabemos que todavía somos niños fluctuantes en el camino de nuestro Señor, pero Él hace cosas maravillosas. Amén. La humillación y la humildad que nos hace sentir diariamente nos hace crecer mucho más. Estamos en ese camino. A veces no es fácil con las familias, el tiempo, pero estamos ahí. Yo me estoy reuniendo con 3 familias, 3 padres de familia, todos los días miércoles, para estudiar la palabra del Señor. Eso es todo, y pues quiero que al igual pongan en sus oraciones al desayuno espiritual. Amén. Gracias. Amén. Amén. ¿Alguien más? Testimonio de Dios. Hermana Cristina, venga. Que el Señor los bendiga, hermano. Amén. Yo también quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes, porque cada vez que nos reunimos pienso que salimos con nuevo entusiasmo en nuestras vidas, ¿verdad? Y quiero compartir también lo que el Señor está haciendo allá en el sur. Estamos trabajando en hogares, con hogares. Por ahora, pues yo le pedí al Señor de que me puse a leer un libro. Yo pensé de que nomás uno podía tener una enseñanza en un hogar por una vez
en un día que solo se podía hacer una vez. Y entonces me puse a leer ese libro y me impresionó mucho. Y yo le dije al Señor, Señor, yo quiero que tú me des 4 hogares para los días sábados. Y gracias a Dios, hermano, el Señor me ha dado esos 4 hogares. Y los días sábados se me hace pues muy cortito, pero me salgo bien regocijada con Dios, y cuando llego a la casa duermo mejor que los otros días. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces pues yo le pido de sus oraciones para que el Señor, verdad, abra las puertas para empezar una nueva iglesia, porque ya hay varias personas que están esperando. Me están llamando, preguntándome, hermana, porque yo le había dicho de que el día 7 íbamos a empezar el primer servicio en la iglesia. Y me están llamando, hermano, pero ¿cuándo va a empezar la iglesia? Pero yo sé que es en el tiempo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Yo sé que Dios nos está preparando para que cuando llegue el momento, pues las cosas se hagan como Él quiere. Entonces, sigamos adelante, hermanos, sigan orando por nosotros y que el Señor los bendiga. Amén. Oh, yo quería presentarle a la hermana Micaela. Micaela, bienvenida. Dios la bendiga, hermana Micaela. Que ella es mi compañera de evangelismo en las mañanas de 9 a 12. Y después tengo otra que me acompaña de la 1 hasta las 6 de la tarde. Gloria a Dios, Dios la bendiga. Pues vamos a celebrar, ¿no? Amén. Yo, hermana, la iglesia comenzó. Cuando el pueblo de Dios está ahí, comienza la iglesia. Somos la iglesia. Entonces, y ya yo sé que Dios mediante fines de este mes, al final nos abre la puerta en ese lugar. Estaba compartiendo con Marco que ya la iglesia anglo dice sí, pero hay que hacer un proceso. Entonces ellos han revisado, hemos hecho como un convenio, un pacto, hemos visto, ellos han hecho como una evaluación de sus miembros. Es un proceso largo que han hecho, pero Dios lo hace. Amén. Toma tiempo, pero Dios lo hace. Pues mira, 2 cosas hoy que queremos enfocar. El tiempo siempre se nos va y quiero darles el programa de hoy. El primer programa es que estamos juntos. Y estamos con el Señor. Hoy vamos a cubrir algo importante. Quiero darles herramientas. Cada vez que venimos hay herramientas. El desafío a veces es que vamos a muchos lugares y salimos con que más cosas, pero no tenemos las herramientas para trabajar y ponerlas a trabajar en nuestros ministerios. Entonces, si es algo que quiero que este tiempo sea, es tool time. Tiempo de agarrar nuevas herramientas, tal vez herramientas que no hemos usado un rato y ponerlas a trabajar. Hoy vamos a enfocar en cómo estudiar un capítulo de la Biblia y entrarlo a profundo. Y 2, voy a darles un poco de entrenamiento y herramientas para cómo estar en misión. Entonces, Pastor Iván, Eric, otros vamos a estar yendo en misión este verano, estamos yendo en misión. Pero ¿qué es el plan de Dios? ¿Qué es un proceso que se pueda llevar para producir una obra nueva? Mira, es fácil no es fácil, pero es ir y evangelizar es una cosa, pero plantar obra o crecer una obra que va a quedarse es otra cosa. Entonces queremos enfocar en cómo es el proceso de Dios, en darle nacimiento a una nueva obra que va a permanecer. Entonces eso necesitamos enfocar. Entonces para comenzar entramos, mira, la primera hoja pueden copiar. No lo voy a cubrir hoy, pero para mí a veces olvidamos los aspectos importantes de la palabra de Dios. Es un resumen de lo que yo llamo las características únicas en la Biblia, ¿no? Entonces pueden mirar, fue inspirada por Dios la Biblia, tiene sus 66 libros, fue escrito por 40 personas en 3 continentes. Mira, la Biblia es única. Amén. Amén. Escrita en 3 idiomas en realidad, hebreo, en arameo y también en griego.
Pueden mirar abajo también, es interesante siempre que Dios confirma su escritura. El número 8, los rollos del Mar Muerto. Cuando vimos que había un manuscrito del Antiguo Testamento y después encontramos evidencia científica que no había cambiado nada. Y nadie puede dar más claridad a eso que Dios lo ha hecho. Y el último, mira, podemos ver el crecimiento de las traducciones de la Biblia. Hoy hay más de 2.350 idiomas en que se encuentra la Biblia. Pero todavía faltan miles y miles que no tienen acceso a la palabra de Dios. Y muchos de ellos viven acá. Puedo hablarles de eso en otro tiempo. Pero somos nosotros los misioneros que Dios ha llamado acá, no solo para el hispano, pero también para la obra de Dios en este pueblo donde Dios nos ha puesto. Si pueden mover, vamos a mirar y cómo estudiar la Biblia para comenzar. Pero hay que, siempre cuando uno comienza, piensa en qué. Hay que recordar que estamos estudiando. Esto es la palabra de Dios, inspirada por Dios, sin error, dada por el Espíritu Santo para nuestras vidas. Y yo creo que unos tienen diferentes versiones. Yo imprimí una versión para usar. Y es bueno leer varias versiones. Yo creo que para así entender mejor las palabras, ponerlo a practicar. Entonces entren conmigo en lo que es cómo estudiar la Biblia. Me van a ayudar hoy, yo no voy a hablar tanto. Ustedes saben, si están conmigo, yo no hablo mucho. Yo pongo mis 20, 30 y ustedes van a poner sus 40. Entonces el desafío hoy es trabajar la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia? ¿La leen regularmente todo el año? ¿Tratan de terminarla? ¿Un plan de lectura? ¿Cuántos lo hacen? 1, 2, 3. Les animo, mira, tal vez miren, para mí la lectura es difícil. Yo diría, pues, ustedes saben que el celular puede leer la Biblia por sí misma, si tiene un celular así, o puede ir a la internet y puede hacerlo así, pero les animo. Yo estoy ahora en Jeremías y cada año yo leo la Biblia, porque quiero crecer y entender la perspectiva completa del plan de Dios. Y no puedo estudiar toda la Biblia cada año, porque si lo hago, y uno digo que comenzó en Génesis hace unos meses y todavía está en Génesis capítulo 2, y dije, pues está bien, si Dios te está diciendo así, está bien, pero pues si vas a leerla, no puedes estudiar cada cosa, porque te quedas ahí. Entonces, pero quiero recordarles los principios básicos hoy en la hermenéutica, que es la interpretación de la Escritura, y también de cómo entrar y estudiar a fondo la palabra de Dios. Primero, toda Escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Ayúdame, para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para que toda buena obra. Ok, vamos a leerlo otra vez, todos juntos, 1, 2 y 3. Toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Unos de nosotros necesitamos crecer un poco más en usarlo para reprender, para corregir. Recién yo he hablado con alguien y yo le hablé y dije, pues yo corregí a alguien y le dije, pues traíste la palabra. Si yo voy a corregir a alguien, yo voy a decir, la palabra de Dios dice esto y estoy viendo esto en tu vida. ¿Cómo concuerda eso? La autoridad no es mía, la autoridad viene del Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios en la vida de alguien. Entonces les animo, esto es útil, hay que ponerlo a trabajar, hay que usarlo. Pero miremos juntos las reglas. Hay unas reglas básicas, las saco de un libro que es Cómo estudiar la Biblia por sí mismo, de Tim LaHaye, pero las he cambiado, adaptado, las he hecho un poco más conciso, porque eran muchas palabras que no usamos hoy. Pero al entrar en esto van a ver que estamos hablando de las cosas gramáticas, la forma en el idioma español. Entonces yo estoy hablando de un idioma que para mí yo lo aprendí a los 2 años, pero fui al colegio en Bogotá, pero no he usado la gramática, no uso gramática, no enseño gramática, vamos a hablar de gramática, pero miremoslo juntos. Primero, si vamos a interpretar la Biblia, interpretemos la Biblia literalmente. Hay que comenzar ahí, no es donde terminamos siempre, porque a veces, si dice Judas, dice que, y él después salió y se mató, digamos, no hay que seguir todas las cosas que hay.
hay que ver el ejemplo y el contexto, no de seguir literalmente todo lo que hay porque no fue designado para ello. Pero en general, cuando yo leo esto, debo pensar que palabra de Dios, inspirada de Dios, y lo que escucho de acá, Dios quiere que yo lo ponga en práctica y lo enseñe al pueblo de Dios. ¿Okay? Número 2. Miremos siempre el contexto que rodea el versículo o el pasaje. Si uno entra, mira, el desafío mío es yo trabajé en Saddleback Church con el pastor Warren, y él tenía mensajes, y todos sus mensajes tenían un versículo acá, y otro acá, y otro acá, y otro acá, y lo traducíamos ¿de qué? Del inglés al español, fin de semana, darle la vuelta para ponerlo en español. Y él sacaba cosas de un versículo que no estaba en español. Siempre. Todo. ¿Por qué? No es que él estaba mintiendo o cambiando, pero en la traducción que él usó, en el contexto había una verdad, pero la palabra que él tomó no era la palabra del contexto, era la palabra que él quería usar para un punto. El punto no estaba malo, pero cuando uno usa un versículo, asegura que uno entiende el contexto para entender la verdad que hay que sacar de ella. ¿Me entienden? Entonces, yo les desafío, si van a usar un versículo, o dos versículos, aseguren que el contexto, que ellos caigan en un contexto del pasaje. Número 3. Tengamos cuidado de los modismos. Hay expresiones locales en la palabra de Dios. Y yo puse una. El samaritano, mira, cuando decían, o la prostituta, usted lo dijo hoy, hay palabras que son usadas, la adúltera, ¿no? Hay palabras que son usadas en la escritura que están cargadas con algo, un entendimiento local en ese día. Tú y yo a veces no lo pensamos así, pero sí está ahí. Entonces, aún cuando Pablo, él habla a las mujeres y les dice que hay que cubrirse las cabezas, hay cosas en el contexto local. Los modismos son palabras que el dialecto local, hay cosas que se dicen que normalmente no entendemos. Hay que pensar y entender qué significa esa palabra en ese entonces para ese grupo de personas. ¿Me entienden? Entonces eso es importante también. Número 4. Pregunta. Pues para mí también es muy necesario, hablando de esto, un diccionario que nos ayude y lógicamente, como dice usted, estudiar un poquito la historia del personaje o autor, porque muchas veces tenemos, como dicen los modismos, México, Ecuador, Honduras, nos damos cuenta claramente, ¿no? En un lado, compadre, en otro lado, chavo, y significan lo mismo, igual sucede. Y lo que vamos a hacer hoy es practicar eso. Yo voy a darles un formulario para hacer eso, pero sí, yo encuentro que yo uso el internet más que nada, porque ahí tengo comentarios, diccionarios y tengo todo lo que necesito. Antes yo tenía mi biblioteca entera de cosas y ahora me pongo a usar el internet. Entonces, pero cada uno debe decidir cómo hacerlo por él mismo, ella misma, y ponerlo a trabajar. Mira, otra vez, otra cosa importante. Prestemos atención al uso del idioma figurado. Número 1, una metáfora. Vosotros sois la sal ¿de qué? Del mundo, de la tierra. ¿Qué es eso? Es una comparación de dos cosas que usando una para identificar la otra, para dar entendimiento de algo. Tú y yo no somos sal, pues cuando estamos sudados ahí ya tal vez sí, pero en realidad la idea, el concepto de la vida nuestra es una metáfora dándonos a entender qué somos. Y a veces olvidamos eso, no lo explicamos ni miramos por qué está usando Jesús o otro autor esa metáfora en ese entonces. Número 2, el símil. Comparando las dos cosas, usando siempre cómo y de la manera que son maneras que se pone a trabajar. Les doy un ejemplo aquí. Yo os envío como que a ovejas en medio de los lobos. Entonces, sí somos ovejas espirituales que Jesús ha llamado, pero nos manda como ovejas para entender que la delicadeza de una oveja, ¿qué más? También las ovejas no son muy astutas tampoco, entonces necesitamos que un pastor nos dirija, pero la realidad es que, pero acá en este lugar es que hay lobos, estamos muy frágiles, estamos abiertos a ataque. Entonces así nos manda Jesús en el mundo.
Wow, eso, para entender eso y verlo es bien, es un estudio. Podemos hablar hoy de qué es eso, saliendo de esta comparación de dos cosas. Número 3 es la analogía, es comparar dos cosas usando una para explicar la otra. Porque la palabra, ¿qué? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, para uno es esto, para otro es esto. Eso es el contraste, ¿no? Para uno es totalmente locura, pero para que los que tienen el Espíritu de Dios es poder. Dios usa ¿qué? Las cosas débiles en el mundo para su poder. Él usa la locura, que el mundo piensa que es totalmente loco. Mira, que nosotros estemos acá, que tú, en vez de estar trabajando tus 4 trabajos, 3 trabajos, estés dando tiempo a Dios. Es locura, porque no sabes qué va a pasar. Tu hijo que va a necesitar esto y esto y esto. Tu salud debes estar ahorrando. Es locura, pero yo sabemos que todo esto tiene su fin. El dinero del mundo un día se irá. Entonces, mira, mirando esto es importante ponerlo atención. La próxima es hipérbole. Hipérbole. Gracias. Yo lo tengo en inglés, pero no lo he usado en español. Un intento de exagerar para llamar atención. Acá Jesús está hablando, mira, te pones a mirar el hermano. Tú mismo tienes que, estás viendo que él tiene paja, pero tú tienes una viga en tu propio ojo. Y después dice, mira, si tu mano te hace ¿qué? Pecar, córtalo. ¿Qué pasaría si todos estuviéramos haciendo esto literalmente? Nadie tendría ojos ni brazos, estaríamos todos ciegos. Entonces eso es una importancia, es llamar la atención a algo que no es. Pues al hacerlo así estamos enfocando en la verdad, para enseñar una verdad muy clara que está acá. No es para hacerlo literalmente, es para llamar la atención. Entonces a veces cuando entramos, tú y yo a veces entendemos, pero la gente no entiende cuándo es lo literal y cuándo no es lo literal. Y hay que entender la gramática algo y entender estos principios para poder ponerlo en práctica. Por último, tratemos las parábolas en forma distinta. El reino de Dios es como, mira, la realidad es esta, recuerdan esto, es una regla de interpretación de parábolas. Cada parábola en realidad tiene un mensaje. Cristo contaba una historia ¿para qué? Para hablar a una verdad, a una necesidad específica. Si ustedes van a Lucas capítulo 15, son las 3 historias de los perdidos. Pero los perdidos. Primero era que la moneda perdida, no es la primera era el hijo es el último, la oveja, gracias. Los 3 perdidos. Pero Jesús habla de eso en base a qué. Si van a Lucas 15 van a ver que está hablando a los fariseos. Está hablando de que él estaba metiéndose con quién, con las prostitutas, con la gente necesitada. Él se estaba metiendo con esta gente y él cuenta 3 historias que para darles a ellos el pegue. Las parábolas fueron dadas por Jesús para enseñarles por qué Dios hace esto. ¿Me entienden? Sí. El contexto, estoy hablando del contexto, pero estas parábolas tienen un mensaje. Dios busca lo perdido. Mi Dios es un Dios que busca, Él rescata el que no puede rescatarse por sí mismo. Amén. Entonces esto es importante y a veces cuando entramos en las parábolas salimos con 20 puntos y muchas cosas, que hay mucha verdad ahí, pero hay que recordar que en realidad fueron dadas para responder a una necesidad, Jesús lo contó no como historia general, pero para responder a una verdad para ese día en ese momento. Amén. Preguntas de las primeras, estos principios. Son reglas muy simples, pero si las seguimos nos va a ayudar a poder estudiar mejor y preparar mejor a la palabra de Dios. Ok, entramos, voy a darles el formulario y después vamos a trabajarlo. El formulario de estudiar un capítulo en la Biblia. Primero, les desafío a que seleccionen un capítulo clave y lo lee 3 veces, diferentes versiones. Vamos a estudiar Romanos 6, lo he leído cada día esta semana. Entonces, si yo voy a predicar, yo voy a usar un capítulo, un pasaje largo, yo leo eso todos los días.
¿Por qué? Porque Dios me ama. Usted dice, Brian, ¿cómo te preparas para predicar? Es muy simple. Cada día estoy metiéndome a comer. Y Dios me da. Dios me da. Pero si yo llego el sábado o el domingo en la mañana, sí me da, pero tal vez no es todo lo que quería dar. Amén, así es. Entonces, yo les desafío a leerlo. Después, número 2, encuentre un resumen del libro, que lo recuente y escríbalo. Entonces, a veces lo leemos y yo te animo a escribirlo también. Yo voy a darles un resumen del libro que sigue, pero es idealmente también que usted hubiera leído todo el libro. Entonces, hoy vamos a ir a Romanos 6, pero en realidad deberíamos pensar en Romanos 6 en base de ¿qué? Todo el libro de Romanos. Entonces, estoy con unos en una reunión cada semana, estamos estudiando Filipenses, antes de que nosotros entráramos, y ahora estamos viendo capítulo cada semana. Nada grande. Solo abrimos la Biblia y ¿qué? Leemos, estudiamos, versículo por versículo, mirando los puntos de Dios. Ahí podemos aprender, pero hay que verlo en el contexto. Y recordar también que este libro, ¿qué es? Es un libro de poesía, un salmo, de profetas, es un evangelio. Cada libro tiene su autor y también tiene su audiencia. Es dado por una razón, entonces hay que recordar eso. Ahí note también dónde cae el capítulo en el libro. Hay que responder estas preguntas y vamos a trabajarlo hoy, porque creo que nos ayuda a responder a preguntas. La pregunta es que, ¿cuál es el tema principal? ¿Quiénes son los personajes principales? Y usted dice, pues Brian, vamos a mirar a Romanos 6 y no hay personajes. Es epístola, Pablo está enseñando, pero hay personajes en ese capítulo. Hay personajes no específicos, pero está hablando de el hombre nuevo en Cristo, está hablando del pecado que estuvo, digamos, hay ideas o figuras, imágenes, características de personas ahí guardadas que hay que notar. ¿Qué dice acerca de Cristo? ¿Qué es el versículo clave? Y eso para mí es importante. Cada capítulo vas a encontrar un versículo clave, vas a encontrar eso en un libro también. Normalmente tiene que ver con el tema principal del libro o en el capítulo, la lección principal, que es número E.